¿Qué es el ministerio quíntuple? ¿Por qué es un movimiento peligroso? ¿De dónde surge esta idea de ministerio quíntuple? Toda esta doctrina fue desarrollándose a través de varios movimientos. Para empezar, un poco de historia. Después de la era apostólica, cuando los apóstoles fallecieron, podemos ver en los padres de la iglesia, en la iglesia primitiva, como por toda la historia de la iglesia hasta 1800 nunca se había tenido esta idea de un ministerio quíntuple como le enseñan ahora. Esta idea se comienza a desarrollar en 1800 por un señor llamado Edward Irving, donde dice que tiene una revelación de Dios de un ministerio cuádruple. Esa revelación vino acompañada de la idea de que Jesús, cuando vino a la tierra, dejó de ser Dios, que se llama kenoticismo radical, la cual es una herejía. Y también él era presbiteriano, pero lo expulsaron de la iglesia presbiteriana por hereje, básicamente, y él se proclamó a sí mismo como profeta. Él en sí no se llamaba a sí mismo apóstol, pero ordenó a 12 apóstoles en su secta, acompañado de una profecía donde él decía que ellos iban a ser los últimos apóstoles, y enseñaba esta teoría del ministerio cuádruple como el ministerio de Elías o el cumplimiento de Elías el profeta. Esto lo sacan de la profecía del Antiguo Testamento, donde dice que Elías vendrá a preparar el camino antes del gran día del Señor. Edward Irving entonces creó una secta llamada la Iglesia Católica Apostólica, que nada tiene que ver con la Iglesia Católica, era una secta completamente diferente. También se les conoce como los Irvingcitas. Ellos no decían que las demás iglesias cristianas no eran salvas o no eran verdaderamente cristianas, pero sí enseñaban que los demás no tenían la revelación completa, y únicamente cuando las iglesias se sometieran bajo la cobertura de esos apóstoles podrían llegar a crecer en gracia y prepararte para la venida de Jesús. Aún Irving, enseñando que Jesús dejó de ser Dios y todo eso, también enfatizaba mucho los dones, como el don de lenguas, pero sin intérprete, como solo balbuceos, visiones, revelación fresca. Él vivió en 1800 en la etapa del romanticismo. El romanticismo era un movimiento muy popular que ponía un énfasis en experiencias, emociones, revelación personal o subjetiva. Entonces el enfoque era mucho la subjetividad o tu experiencia personal. El romanticismo también influenció la creación del mormonismo y una secta que se llamaba los Shakers, con su líder Ann Lee. Los Shakers se llamaban los Shakers porque temblaban, entraban como en trances extáticos y creían que Ann Lee era Cristo encarnado. Lo mismo con los Shakers y los mormones. Tenían no solo enseñanzas heréticas, sino también intentaban confirmarlas con supuestos dones de lenguas, entrar en trances, temblar, y los mormones eran politeístas. Después, 1947, surge un movimiento que se llama el movimiento de la lluvia tardía. Este movimiento adopta esta idea del ministerio cuádruple, pero lo llama el ministerio quíntuple, porque también agrega el ministerio de maestro, apóstol, profeta, evangelizador, pastor y maestro. La forma en la que la lluvia tardía enseña este ministerio quíntuple es muy similar a la forma que Edward Irving enseñaba. En la lluvia tardía enseñaban que la venida de Jesús ya estaba cerca, que Dios va a restablecer a su iglesia, y ellos enseñaban que la iglesia, las personas necesitaban someterse bajo la autoridad de estos nuevos apóstoles y profetas, con la promesa de que podrían llegar a ser o convertirse en los hijos manifestados de Dios, para que pudieran cumplir la gran comisión. Este grupo de vencedores iban a recibir un cuerpo glorificado en esta tierra, apuntando a 1 Corintios 15. Se enseñaba que ellos serían inmortales y recibirían dones divinos, entre ellos la capacidad de cambiar su apariencia física, hablar cualquier idioma, teletransportarse, realizar sanidades divinas y otros milagros. De esa forma completarían la gran comisión, predicando el evangelio a todo el mundo, y por fin darían comienzo al reinado milenario de Cristo. También tenían un énfasis en los dones de lenguas, sanidades, prodigios, señales, milagros. Este movimiento inicia por varios líderes, uno de ellos George Houghton, entre otros como Percy G. Hunt, Ernest Houghton y William Branham.
William Branham era un líder sectario bastante peligroso, era parte de este movimiento de la lluvia tardía, aunque él creó su propia secta llamada Los Seguidores del Mensaje. Branham decía que él era Elías el profeta y que él tenía la revelación de los 7 sellos porque Jesús se lo había revelado personalmente. William Branham enseñaba que había 3 Biblias que Dios había dejado. Una de ellas era el zodiaco, otra era las pirámides de Egipto y otra era la Biblia, lo cual no solo es una herejía, sino también va en contra de lo que la Biblia nos dice. Entonces Branham también ponía un énfasis en profecía, revelación fresca e influyó mucho en la lluvia tardía, donde se enseñaba de nuevo este ministerio quíntuple que después fue retomado por Peter Wagner en la Nueva Reforma Apostólica a mitades de 1990. Peter Wagner dice que Dios le reveló que va a restaurar el oficio de apóstol, profeta en la iglesia, y toma el versículo de Efesios 4:11 donde dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta es una clave que ellos ponen, que como el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dicen, como no hemos llegado a la unidad de la fe, entonces debe de haber apóstoles, debe de haber profetas, evangelistas, pastores y maestros, como ese ministerio quíntuple, para que Jesús pueda volver y la iglesia pueda caminar en su autoridad y dominio completo. Y de este versículo sacan todas sus teorías. La razón por la que no podemos hacer eso es porque Efesios no es un libro que doctrinalmente nos enseñe sobre los puestos en la iglesia o nos exprese una lista exhaustiva de ministerios. En Timoteo nunca habla de un ministerio de apóstol o de profeta, sino que nos habla del ministerio de los obispos, los ancianos, que también se podría traducir a pastores, los diáconos, y estas vocaciones no están en Efesios. Aquí lo que Efesios nos está diciendo es que Dios dio a algunos el ser apóstoles. Según la Biblia, los apóstoles son los que pusieron el fundamento, no el fundamento de una iglesia terrenal, sino el fundamento del evangelio. Ese fundamento fue una vez para siempre entregado. Y ya no hay más fundamento, ya no hay otro fundamento, por eso ya no hay apóstoles. Pablo dice que él como apóstol puso el fundamento y después otro va a construir sobre de él, pero nadie puede poner otro fundamento. Si los apóstoles en el Nuevo Testamento son las personas que pusieron el fundamento, que hablaron en el nombre de Dios, que pusieron las bases del evangelio, lo que el movimiento actual del ministerio quíntuple enseña es que hay apóstoles modernos que Dios está supuestamente levantando con la misma autoridad de hablar en el nombre de Dios, de dar revelación fresca, de hacer señales y prodigios, entre otras cosas. En ese sentido, ellos dicen mucho Dios me dijo, Dios dice o el Espíritu Santo me reveló, y aunque pueden llegar a hablar de la Biblia o pueden citar pasajes, muchas veces esos pasajes están sacados de contexto. Pero si tú cuestionas sus enseñanzas o les dices, oye, ese versículo no aplica en ese sentido porque a lo mejor si hablan del diezmo o de una maldición de Malaquías, tú les dirías, pero eso es parte del antiguo pacto. Y ellos te dicen, te pueden llamar endemoniado, decir que tienes un espíritu de religión, o te pueden decir que estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque ellos se ponen a sí mismos como la voz del Espíritu Santo. Se comparan a ellos mismos con Jesús cuando Jesús estaba en su ministerio haciendo prodigios y señales. Jesús nos dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En ese ejemplo, Jesús dice que muchos llegarán y le dirán, pero Señor, hicimos milagros en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Jesús les dirá, de verdad les digo, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. No porque una persona haga esos milagros y señales en el nombre de Jesús, significa que conoce a Jesús. Actualmente conocemos este movimiento como la Nueva Reforma Apostólica o NRA, aunque no es nueva, no es apostólica y no es ninguna reforma. Tiene mucha influencia en las iglesias no denominacionales
comunidades carismáticas y neopentecostales. Se le llama de esta manera para poder identificar la corriente y el conjunto de doctrinas, aunque las personas que pertenecen a esta corriente moderna del ministerio quíntuple no siempre reconocen este título. ¿Qué otras enseñanzas forman parte de esta doctrina moderna del ministerio quíntuple? El movimiento de la palabra de fe, el decretar. Yo declaro, yo decreto, Dios me dijo esto y Dios me dijo el otro. Y la sanidad como un derecho, que Dios te sane. Lo que ellos enseñan es que en el cielo no hay enfermedad y no hay pobreza. Entonces, que el cielo tiene que invadir la realidad de esta tierra significa para ellos que en este mundo los cristianos ya no deben tener pobreza y ya no deben tener enfermedad, porque se supone que la gran comisión es traer el reino a esta tierra, y traer el reino a esta tierra es por medio de grandes sumas de dinero, como dice Bill Johnson. Todas estas enseñanzas obviamente tampoco son bíblicas y tampoco estaban presentes en la historia del cristianismo hasta hace unos años. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles,